Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta casa. Estamos en una de las sedes de la OEI, de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Aquí funciona IBERTIC, que es el Instituto Iberoamericano de TIC y Educación. Y entre las actividades que realiza la OEI, dentro de un programa muy nuevito que se ha creado ahora, que es Ciberlectura, que es una iniciativa regional sobre promoción de la lectura y para crear comunidad de lectores. Estamos trabajando junto con AICE en este proyecto que ya iniciamos el año pasado, de ver de qué manera podemos trabajar los planes lectores en la escuela. El año pasado hicimos una primera aproximación, un primer encuentro, y este año ya hemos armado un ciclo para diferentes niveles, para docentes de diferentes niveles, para activos, para bibliotecarios, y bueno, todo el año vamos a estar trabajando en eso. Y la OEI también tiene actividades con otras editoriales y fundaciones de promoción de la lectura. Así que bueno, bienvenidos a todos. Solamente quería comentarles dónde estamos para que sepan, y ahora le voy a pasar el micrófono a Diego. Muchas gracias por trabajar con nosotros y llevar adelante este proyecto, y fundamentalmente muchas gracias a Silvina por estar aquí presente, y creemos que va a ser una actividad muy interesante para todos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar esta tarde aquí. Queremos agradecer en nombre de AICE a la OEI, con quien ya hemos hecho algunas actividades desde el año pasado, y estamos muy contentos con esta colaboración mutua y con además la maravilla de este lugar que ayuda mucho a pensar mejor también, ¿no? Hoy tenemos la segunda reunión de este ciclo de reuniones que tematizan la cuestión de la promoción de la lectura. La iniciamos hace aproximadamente 2 semanas, donde vimos la cuestión de la promoción de la lectura en el nivel inicial, a cargo de Margarita Mainé, una especialista en lectura y sobre todo en lectura en el nivel inicial. Y bueno, en realidad para nosotros es como una constante histórica el tema de la lectura en general y de la promoción de la lectura en particular como editores, ¿no? Hay que no solamente siempre se preocupó desde sus orígenes por reivindicar el lugar de la lectura y de la lectura en la escuela en particular, sino que además también ha sido una de las editoriales que desde el arranque mismo empezó produciendo materiales de orientación a los docentes, que es nuestro público fundamental, no solamente produciendo materiales de lectura, sino también ayudando a los docentes con herramientas para promover y para trabajar mejor la lectura en las aulas. Hoy en este ciclo que hemos acordado hacer con la OEI, de alguna manera venimos a ratificar esta senda, y como además estamos como una especie de importante cresta de la ola, por suerte, en el país y en las autoridades vinculadas con educación y en general, acerca de la importancia de la lectura y de la promoción de la lectura, es que nos gusta poder hacerlo también con un nivel de profesionalización importante. Les decía que la vez pasada arrancamos con el nivel inicial, un ciclo, además una zona de la educación muy importante sobre el que se está poniendo mucha energía, sobre todo en el tema de la formación de los primeros lectores, pero no queremos desatender para nada la importancia que también en el nivel secundario tiene la promoción de la lectura. Y para eso hemos acordado invitar a alguien que de esto sabe mucho, porque además tiene ya mucha experiencia en distintos frentes relacionados con la lectura. Silvina Marcimián, con quien nos conocemos desde hace mucho tiempo y realmente doy fe en distintos trabajos y conociendo su trayectoria, que ha cubierto diferentes frentes. Y esto quiero decir, Silvina es alguien que dispone de una formación conceptual muy importante. Ella es profesora en letras, pero además ha hecho niveles de especialización muy importantes en el tema de la lingüística y del análisis del discurso. En este momento es maestranda doctoranda de un doctorado en la Universidad de Buenos Aires sobre análisis del discurso. Y además en los últimos tiempos se ha dedicado y profundizado mucho en el tema de la literatura infantil.
Así que, digamos, por un lado hay una formación muy sólida, que es muy necesaria y que en general ha sido una constante de Silvina, la preocupación por los niveles de actualización disciplinar. Pero además Silvina tiene algo que es muy importante para ustedes que son docentes, que es su propia experiencia en las aulas. Silvina, además de ser docente y de continuar siéndolo, ha ocupado puestos de responsabilidad en dirección educativa, ha sido vicerrectora del Colegio Nacional de Buenos Aires, colegio del cual egresa y además en el que sigue dando clases, y además es una divulgadora de la literatura en general y de la literatura infantil y ha colaborado en procesos de edición, en proyectos de edición importantes y en este momento además tenemos el orgullo de tenerla en un proyecto que estamos desarrollando sobre el que estamos muy entusiasmados. Cuando les decía que Silvina es, además de una excelente persona y una persona muy disciplinada, cubre estas áreas que nosotros defendemos mucho en términos del crecimiento y la capacitación. La experiencia de aula, la formación teórica y la experiencia editorial, ¿sí? La idea de poder plasmar en proyectos editoriales de muy diferente tipo, tanto libros escolares como literatura complementaria, toda esta preocupación por el mundo de la lectura y de generar cada vez más lectores, pero también cada vez mejores lectores. Así que bueno, nada, estoy seguro que para ustedes va a ser un lujo este taller que hoy Silvina va a exponer, porque además es muy cálida y muy buena exponiendo, así que la van a disfrutar igual que la disfrutamos nosotros cotidianamente en la editorial. Silvina, gracias por venir, nuevamente gracias a ustedes y a la OEI en nombre de AIQE y bueno, nos ponemos a trabajar. Gracias, Silvina. En principio, corresponde que haga los agradecimientos pertinentes, tanto a la OEI como a AIQE Grupo Editor. Realmente agradezco las palabras de ustedes, que confíen en mí, y espero también ustedes, que son lo más importante hoy en día, que están aquí, que son los profesores, que son los mediadores, que son aquellos que ocupan su tiempo libre, incentivados y entusiastas para venir a escuchar, a pensar en conjunto una serie de cosas que nos pueden ayudar en nuestras prácticas cotidianas. Esto lo quiero señalar especialmente, ¿no? Que vengo a hablarles desde el lugar de docente que soy. Soy docente, he pasado y paso continuamente por las dificultades y también por los aciertos que como docentes conllevamos en la tarea ardua, realmente ardua, de poder contactar a los chicos con los libros y particularmente en este mundo y en este devenir respecto a la lectura literaria particularmente. Y como también señaló Diego, desde muy joven, 24, 25 años, he tenido la oportunidad de formarme precisamente en AIQE, en una editorial que siempre ha tenido materiales didácticos, progresistas, ¿no? De adelantarse a los tiempos pedagógicos, luego practicados en las aulas, y dedicar también un tiempo y esfuerzo particular a la formación de docentes. Así que también la práctica editorial me ha mostrado otros costados de la práctica docente, cómo elaborar materiales, cómo pensarlos, cómo seleccionarlos para poder difundirlos a otros docentes, no solamente a los chicos, sino a los docentes que puedan comprenderlos, que puedan disfrutarlos, que les sean útiles y a su vez transportar todos estos conocimientos a nuestros chicos para mejorar los procesos de aprendizaje. Por otro lado, he procurado, por supuesto, continuar con mi formación universitaria y también ese otro lugar de la investigación, de las lecturas, también, ¿no es cierto?, de la formación académica que nunca debemos descuidar, ofrece otras informaciones que son útiles y que, bueno, de alguna manera hacen que yo esté hoy acá con ustedes para que podamos en conjunto ayudarnos a pensar sobre nuestras prácticas concretas y sobre lo que podemos hacer para mejorarlas y también para disfrutarlas, porque en la medida en que nosotros vemos resultados, nos entusiasmamos a los chicos y todo, ¿no es cierto?, redunda en nuestro bien. El tema que nos convoca es el tema lectura, adolescentes y escuela, ¿no?, particularmente. Vamos entonces a partir de una serie de escenas de lectura que yo he recuperado de libros a los cuales generalmente los chicos tienen acceso. A partir de esas escenas de lectura que vamos a empezar a ver, vamos a trabajar un poquito sobre las representaciones y apropiaciones de las lecturas que hacen los chicos y que nosotros desde el lugar de docentes intentamos organizar y conducir. A partir de esas escenas vamos a preguntarnos también qué es leer, qué entendemos por leer, porque leer es muchas cosas, ¿no?
Cotidianamente estamos leyendo muchos papers, muchas entrevistas, escuchamos ponencias en distintos congresos, la Feria del Libro, que muchas veces la Feria Infantil como la Feria Grande también nos convoca para que revisemos y reflexionemos sobre los procesos lectores. Pero bueno, es hora también que nosotros nos pongamos a pensar si todos manejamos los mismos conceptos a la hora de decir qué es leer, ¿no? Entonces, decíamos, a partir de una serie de escenas de lectura, vamos a tratar de revisar representaciones y apropiaciones de los libros y de las lecturas que hacen los chicos y que hacemos también los docentes. Trataremos a partir de esto también definir qué entendemos más o menos todos por leer. ¿Qué entienden por leer los adolescentes? ¿No? Porque una cosa es lo que entendemos nosotros en todos los aspectos de la vida y otra cosa es lo que los adolescentes entienden. Entonces vamos a tener que ahí revisar y congeniar en algunas de las cuestiones. Y por otro lado, poniéndonos de acuerdo en qué es leer y qué es leer para los chicos, o lo que más o menos nosotros observamos, que podría llegar a definir estos campos, preguntarnos entonces cómo leer, porque en realidad, más que dar de leer, más que difundir lecturas, los docentes somos modelos de las maneras de leer. Es decir, nosotros tenemos que presentarnos como aquellos que proponemos formas diferentes de leer, y los chicos aprenden mucho más allá de la historia, más allá de las teorías, aprenden a leer de la manera en que nosotros lo hacemos con ellos. Entonces también vamos a revisar estas cuestiones. Vamos a observar algunas escenas en libros que seguramente muchos de ustedes han leído. El primero que yo elegí es el libro La historia interminable, de Michael Ende, o La historia sin fin. Ustedes seguramente conocen también la película. En esta primera diapositiva tenemos precisamente el póster de la película y dos fotogramas. Y esta película está protagonizada por un chico de 10, 11 años que se llama Bastián, que es un chico muy lector, muy buen lector, y que es buen lector, pero es un chico que no se dedica al deporte, que es bastante torpe con su físico, que, bueno, vieron que a veces están esos estereotipos de chicos que leen mucho y que no se dedican a la actividad física, o chicos que se dedican mucho a la actividad física y descuidan quizá su trabajo escolar. Pero este es un chico que es un gran lector y que recibe lo que hoy llamaríamos una suerte de bullying por parte de sus compañeros, que lo persiguen, lo cargan, lo maltratan, y él huye de esos compañeros y busca refugio en una librería de libros usados, de libros de ocasión, ¿no? Entra a la librería, no sé si recuerdan ustedes la película, han leído el libro, y entra en una librería enorme, llena de libros, montones, amontonados esos libros, y hay un librero que es un viejo librero que refunfuña, ¿no? Que tiene bastante mal humor y que lo sorprende en esta huida y en esta idea, ¿no? con la que empieza Michael Ende en su libro, de la posibilidad de refugiarse entre libros. Es decir, un chico que se salva, ¿no? Estando entre libros. Y este chico le comenta al librero lo que le está sucediendo, el librero se da cuenta precisamente de qué es lo que le está pasando, qué es lo que le está pasando con sus compañeros, y de alguna manera le dice, bueno, está bien, a ver, tendrás que resolver cuál es tu problema, pero yo te aviso desde ya que aquí no te voy a prestar ningún libro y no te voy a vender ningún libro, ¿no? Como si el viejo librero se diera cuenta de que los adolescentes lo mejor que podemos hacer es prohibirle las cosas, ¿no? Pues si le decimos, lee tal libro, no lo va a leer, ¿no? Porque como dice Daniel Pennac, leer es un libro que no admite el imperativo, ¿no? Y esta condición la comparte con otros dos libros, amar y soñar. Yo no puedo obligar a amar ni a soñar a nadie y tampoco puedo obligarlo a leer, ¿no? Pero basta que le digan, no te voy a dar ningún libro, como para que el chico se le despierte, ¿no? Las ganas de leer, la tentación y la posibilidad de transgredir ese mandato. Entonces, Bastián es atraído justamente por un libro que lo llama, que lo convoca. Pasamos a la próxima, gracias. Que es justamente el libro que está leyendo ese librero. Era como si el libro, dice, tuviera una especie de magnetismo que lo atrajera irresistiblemente, ¿no? Y entonces él busca en ese libro, ¿no? Y dice algo muy interesante. Me gustaría saber qué pasa realmente en un libro cuando está cerrado. Naturalmente dentro hay solo letras impresas sobre el papel, pero algo debe pasar, porque cuando lo abro aparece de pronto una historia entera. Dentro hay personas que no conozco todavía y todas las aventuras posibles. Para vivirlo hay que leerlo. Y esta es la primera idea que me gustaría transmitirles a ustedes. El libro se llama Una historia interminable, una historia sin fin, que para un gran lector, ¿no? Es el libro de los libros, ¿sí? Una historia que no se terminase nunca, un contacto con la literatura permanente. Pero además
despierta en él ese libro la necesidad de poseerlo, la codicia por ese libro. Y entonces, como el librero no quiere dárselo, se lo lleva, se lo roba, ¿no es cierto? Y Bastián, ¿a dónde va a leer ese libro? Lo va a leer al desván del colegio, un lugar donde está lleno de trastos viejos, donde prácticamente no va nadie. Él ha conocido ese lugar porque lo han mandado a hacer un trabajito allí, ha ido a buscar unas cosas para la maestra o para el directivo, pero se refugia en ese desván, se sienta a leer el libro a solas, y acá está la primera idea de Michael Ende, ¿no? La idea de que el chico no lee lo que el colegio le da, lo que el maestro le da, sino que él quiere leer lo que él elige leer, ¿sí? Y esto me hace acordar lo que me dijo hoy concretamente una alumna en quinto año, ¿no? Yo estaba leyendo La Payada del Martín Fierro y digo, ¿se dan cuenta que está muy bien escrita la Payada? Por esto, ¿por qué no les gusta el Martín Fierro? Entonces me dice, porque nos lo imponen, profesora, basta que sea una obligación para que no lo queramos leer. Y esta es un poco la idea que hay que desterrar de nuestras aulas. Es muy difícil porque el aula es la ley y porque nosotros estamos ejerciendo un mandato sobre el cual después vamos a reflexionar. Pero el chico tiene que sentir que esa lectura no se le impone, sino que esa lectura la elige él. Y esto es muy importante, la posibilidad de elegir. Y vamos a elegir leer, quizás no dentro del aula. Para que él pueda disfrutar de la lectura, elige un desván, en este caso, un lugar apartado del colegio. Y tiene un pensamiento todavía peor para nosotros los docentes, ¿no? Porque él dice, mientras él está disfrutando esa lectura, está pensando en que sus compañeros están en la clase de lengua aburriéndose con lo que le hace leer la profesora. Él, escondido con la luz de la vela, se pasa horas leyendo ese libro, ¿sí? Hasta se olvida de comer por leer ese libro, ¿no es cierto? Y se siente, como lo señala este segundo fragmento, se siente como si fuera un nuevo Eneas, como si fuera un Odiseo, ¿no es cierto?, que está en una travesía y tiene que enfrentar peligros hacia una meta concreta, en un camino donde leer se identifica con vivir. ¿Estamos? Es decir, para poder vivir esas aventuras, dice el protagonista, hay que leer el libro, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos esta primera idea, aventurarse. Para el chico, aventurarse es vivir. Y los libros tienen que constituir para ellos una aventura, es decir, una aventura que se relaciona con la vida necesariamente, ¿de acuerdo? Es decir, tiene que poder influir en su vida. Entonces, creo que este es el primer mensaje que me gustaría compartir con ustedes. La idea que poder abrir un libro implica una fuente de descubrimientos. Si el chico no encuentra esa fuente de descubrimiento, el libro se impone solamente como una tarea que desde el aula tiene que hacer y que seguramente, si confía en el docente, le procurará alguna enseñanza, pero que no alcanza a satisfacerlo y por lo tanto lo va a hacer simplemente como una obligación. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a pasar a otro autor completamente diferente a Michael Ende, que es un transgresor, que es Miguel Cané. Si hay algo conservador, ¿sí?, es precisamente Miguel Cané y su Juvenilia, un libro que prácticamente hoy no leen los chicos, ni siquiera los adultos. Es lamentable porque tiene unas grandes escenas ese libro. Pero el conservador Cané también, ¿no?, también discute el canon que impone la escuela. Oh, sorpresa, porque para él, por un lado está el saber universitario que representa el Colegio Nacional, y que él, a lo largo del libro, expresamente señala que está orgulloso de haber adquirido ese saber universitario que el colegio y la universidad le da. Pero por otro lado está el desvío. Es decir, nos encontramos con un Cané que lee a escondidas, que lee en su cuarto. ¿Qué lee? No lee lo que le dan los docentes del Colegio Nacional de Buenos Aires, lee libros de aventura o de terror que ni sospechan los docentes del Colegio Nacional que un chico como él puede estar leyéndolos. Y piensa que si no hubiera sido por las novelas, que lo salvaron del tedio y del aburrimiento, no hubiera podido sobrevivir a la rigurosidad del Colegio Nacional. Entonces, ven acá cómo leer es aquello que hace que uno se aleje de la rutina y del aburrimiento. Entonces, ojo con nuestras aulas, porque si nuestras aulas se convierten en templos de rutina y de aburrimiento, el chico lo primero que va a hacer es desplazar el libro porque lo va a identificar. A veces pasa esto, ¿no?, que uno siente que no es la literatura la aburrida, sino que lo que son aburridas son las clases de literatura. Entonces tenemos que procurar encontrar caminos didácticos que permitan que los chicos disfruten como nosotros de esas lecturas. Nos encontramos, vemos que estamos. ¿Qué hace además Miguel Cané? ¿Saben lo que hace?
Como no puede leer de noche en su habitación, porque no tiene luz, va por un túnel conocido en el colegio que ahora está tapiado, pero no tanto, y que permite acceder a San Ignacio, y roba las velas caídas, los pedazos de vela caída, y se los lleva a su cuarto para poder iluminar la lectura de sus libros durante las noches. Es decir, nos encontramos también con un ladrón como Bastián. Nosotros, no sé si el año pasado ustedes han visto esta película, La ladrona de libros también, ¿no es cierto? Es decir, la idea, fíjense ustedes, de robar para poder procurarse un placer. Y si estamos hablando de ladrones, y otra escena de lectura, vamos a tener que remitirnos al ladrón por excelencia, que es el personaje, Silvio Astier, del juguete rabioso de Roberto Art, ¿no? Entonces ahí tenemos también otro chico de 14 años, que es un chico que le alquila libros a un viejo zapatero. Libros folletinescos, novelas folletinescas sobre bandidos ilustres que tienen aventuras. Y él imagina que le encantaría tener esa vida romántica, ¿no es cierto?, de estos bandidos, de estos bandoleros, como Rocambole, y se la pasa leyendo ¿no? Continuamente y lamenta a veces no tener dinero para poder alquilar ese folletín a ese viejo zapatero. Y arma, ustedes saben que estos chicos de Roberto Art son chicos con cierta, de otra clase social diferente del alumno que es Miguel Cané. Pasemos al siguiente. Bueno, acá está la referencia, continuamos, la referencia que está en Juvenilia respecto de lo que implicaba la lectura para Cané, ¿no es cierto? Era tal la sobreexcitación de mi espíritu que me figuraba que esos insomnios mortificantes eran un castigo por el robo sacrílego que había cometido, deslizándome al templo de San Ignacio durante un funeral, donde había metido bajo el chaleco en varios trozos una vela de cera clásica para iluminar mis trasnochadas. Las novelas durante toda mi permanencia en el colegio fueron mi salvación contra el fastidio. Vemos entonces qué es lo que hace Silvio Astier. Bueno, funda un club de ladrones. Y en ese club de ladrones, que se dedican a desvalijar casas abandonadas, a ellos se les ocurre una vez que hay una escena singular, que se dedican, van a robar ¿qué? La biblioteca de un colegio, ¿sí? Y entonces el episodio del robo de la biblioteca del colegio, quieren llevarse un diccionario enciclopédico de 28 tomos, porque piensan que esos libros, por un lado, tienen un valor material, porque los quieren revender. Entonces acá nos encontramos con el libro que tiene un valor material y hay que apropiarse de ese valor material. Pero por otro lado, mientras realizan el escrutinio para decir qué leer y qué no leer, dicen, por ejemplo, a las montañas del oro de Lugones, sí, lo llevamos, tiene poder de reventa. ¿Química inorgánica? No. ¿No? Entonces, realizan un escrutinio y eligen qué sí y qué no. Y en un momento, uno de ellos abre un libro de Baudelaire, donde hay poemas, y se pone a leer. Leen 4 versos y de repente uno dice, pero che, ¿sabes? Esto es hermosísimo, dice uno de ellos, ¿no? Me lo llevo para casa. Así que ya no tiene poder de reventa, sino que tiene un valor para él, porque lo quiere poseer, porque se lo quiere quedar. Es decir, esto nos hace pensar que para Art, hasta el más perdulario, hasta el más coetino, tiene un costado sensible y estético que es posible estimular, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esta metáfora. Leer es apropiarse de, ¿sí? Los libros tienen un valor estimable, es decir, un valor de cambio, pueden venderse, pero también un valor espiritual, porque implican para uno enriquecerse, ¿sí? Entonces, por eso está la codicia como lectores. No me digan que no, a veces uno no es codicioso, que no quiere prestar los libros, que los amarroca. Y sino porque el nombre de la rosa de Humberto Eco, donde encontramos una serie de frailes medievales girando alrededor de una biblioteca a la que le permiten el acceso a la biblioteca y una cantidad de libros. Si la idea de la codicia, de que despiertan un placer que debe ser satisfecho y que debe ser algo que debe ser poseído, ¿no? Esa codicia las vemos en otras escenas. Una escena muy clásica también en nuestra literatura es la de Sarmiento en Recuerdos de Provincia. Si Sarmiento es un lector voraz, un lector voraz, es un lector, lo vemos en esa escena en los primeros capítulos de Recuerdos de Provincias, donde él, que es dependiente de tienda y se dedica, ¿no? Es chico, se dedica a vender yerba y azúcar y a barrer
la tienda, siempre está sentado cada vez que puede y tiene un tiempito, se siente y se pone a leer y entonces hace un raconto de la cantidad de lecturas, ¿no? Atiborra la página de cantidad de lecturas que ha realizado Sarmiento y comenta esto de una vecina que pasaba, no sé si recuerdan la escena, que la vecina lo mira y dice, este mocito no debe ser bueno, ¿no? Dice, si fueran buenos los libros no los leería con tanto ahínco, ¿no? Entonces acá tenemos otra idea más, ¿no? La idea de que la lectura es un placer entonces prohibido, ¿sí? Atrae porque es una práctica transgresora, ¿sí? Entonces, por un lado, vieron que hay en la literatura infantil del momento una cantidad de libros transgresores. De hecho, si ustedes hacen ahora el recorrido de la feria infantil, vieron que en la capacitación para docentes hay una serie de travesías para buscar en la feria distintos tipos de materiales. Y una de las travesías, una está dedicada al cuento, otra a la poesía, otra a la novela, y una está dedicada a los libros transgresores. ¿Sí? Esos libros, ¿no? Que de alguna manera generan cierto equívoco, tanto en los mediadores como en los chicos, ¿sí? El autor por excelencia es Roald Dahl, del cual vamos a hablar a continuación, ¿no? Pero entonces, fíjense ustedes acá un poco la paradoja, porque mientras la lectura debe también ser un ejercicio en la adolescencia de la transgresión, por otro lado, la escuela es la ley. Entonces, ¿cómo podemos compaginar, ¿no? Estas dos cuestiones? ¿Ustedes recuerdan alguna otra escena de transgresión o de escrutinios de bibliotecas donde hay que parar? Ahí está. Entonces tenemos la transgresión al sentido común, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos, fíjense ustedes, otra idea más que trae Cervantes, la idea de que hay libros sanos y hay libros que enferman, ¿no? Es decir, como si los libros tuvieran un poder, y esto ya lo sabemos, ¿no? Porque hubo malhadadas circunstancias en que los libros fueron quemados como brujas, ¿no? Entonces, estamos utilizando libros y los libros son, como esto que decía Bastián, se mueven. Es decir, parecen cosas estáticas que se activan cuando el lector las pone en funcionamiento. Entonces, ahí está nuestro desafío. ¿Cómo poner a los adolescentes entonces, seguimos pensando sobre esto, cómo ponerlos en funcionamiento? Y vamos entonces al libro que más me gusta, que es el que tiene como protagonista a Matilda, que es la lectora de libros. Ella es realmente maravillosa, ¿no? Y dice, al cumplir los 3 años, Matilda ya había aprendido a leer sola, valiéndose de los periódicos y revistas que había en su casa. A los 4 leía de corrido y empezó de forma natural a desear tener libros. El único libro que había en aquel ilustrado hogar era uno titulado Cocina Fácil, que pertenecía a su madre. Una vez que lo hubo leído de cabo a rabo y se aprendió de memoria todas las recetas, decidió que quería algo más interesante. Papá, ¿no podrías comprarme un libro? ¿Un libro? ¿Para qué quieres un maldito libro? Para leer, papá. ¿Qué demonios tiene de malo ver la televisión? Hemos comprado un precioso televisor de 12 pulgadas y pides un libro. Te estás echando a perder, hija, ¿no? Bueno, ustedes seguramente han leído el libro y seguramente han visto la película, Un hogar, ¿no? de nuevos ricos, arribistas en la sociedad de consumo norteamericana. Que de repente, bueno, está toda esta cuestión sorprendente que nos presenta en todas sus historias Roald Dahl, que uno no sabe muy bien qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ¿no? Y nos pone al lugar del chico ese que siempre mira al adulto, ¿no? Mirando para arriba. Entonces es muy fácil para el adulto que lo mira desde abajo, ¿no? Y plantea desde la jerarquía un poder que el chico tiene que tener una serie de mecanismos de defensas para poder equilibrar un poco la situación, ¿no? Pero esta Matilda es un caso especial, paradojal, ¿no? Un poco del humor absurdo con el que trabaja Roald Dahl. La idea de que, por ejemplo, mientras la madre durante las tardes se va al bingo, ella aprovecha para irse a la biblioteca del pueblo a leer y se lee todos los libros infantiles. Pero en un momento le dice a la maestra, a la bibliotecaria, le dice, bueno, a ver, yo quiero leer algo bueno, algo que sea para adultos, ¿no? Y eso nos hace pensar un poco en esas dicotomías que manejamos nosotros entre los libros para chicos y los libros para grandes, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Existe la literatura juvenil o preparada especialmente para los jóvenes, o los jóvenes tienen que leer de todo. Esto es otra de las cuestiones que siempre nos preocupan. La idea es que, bueno, en este caso Matilda se leyó todo. Se leyó a Kipling, Carlota Brontë, a Wells, a Hemingway, a Orwell. E incluso sobre Hemingway dice algo muy particular. Dice... ¿sabe? Le dice a la bibliotecaria, yo leo Hemingway, pero no lo entiendo mucho.
¿no? Y entonces la bibliotecaria dice estas hermosas palabras, dice, no te preocupes por las cosas que no entendés, deja que te envuelvan las palabras, la música de esas palabras. A veces no le damos las cosas a los chicos porque pensamos que no van a entender determinados tramos. No importa, los chicos sí entienden, están entendiendo lo que ellos quieren entender, y eso también nos sirve. Entonces, hay que dejarse llevar por la lectura, hacer como Bastián, que se mete en la ficción y que se siente que es Eneas, que es Odiseo, que es un aventurero más, como ese personaje de Julio Cortázar en Continuidad de los Parques, ¿no? Entonces, dejarse arrebatar por la atracción, y particularmente por la ficción en los libros. La lectura, entonces, en primer lugar, por supuesto que puede darse en el aula y de eso vamos a hablar, pero tiene que generarse en un ambiente que estimule la búsqueda, que estimule el deseo, que no necesita ser satisfecho del todo. Y tiene que estimular el crecimiento. El chico tiene que sentir que antes y después del libro algo ha cambiado en él. Y esos van a ser los libros que se recuerdan. Pregúntense ustedes, ¿no? Miren para atrás y pregúntense cuáles fueron esos libros que antes y después es como si hubieran subido en la escalerita de la vida unos cuantos escalones. Uno los recuerda, o recuerda, como decía Borges, yo no recuerdo el Quijote, recuerdo el Quijote ilustrado de tal manera, leído en tal circunstancia. Si los libros están rodeados de un ala de afecto, que implican una compañía, que implican algo que ha hecho en nosotros, han hecho, ¿no? Un clic, y nos preparan para otra cosa. Bueno, estas escenas entonces nos traen muchas palabras que podemos ir anotando, ir trabajándolas y reflexionándolas. La lectura tiene que ver con la vida, tiene que ver con la aventura, tiene que ver con el entretenimiento, la transgresión, hablamos de apropiación, hablamos de codicia, de deseo, de búsqueda, de crecimiento. Entonces, cuando pensemos en libros para los chicos y en leer con los chicos, no darle de leer a los chicos, nuestra idea tiene que ser leer con los chicos, creciendo con ellos, viendo cómo ellos proceden, cómo están pensando, cómo están viendo lo que están leyendo, o sea, qué se están imaginando cuando están leyendo. Entonces, tenemos que poner el cuerpo en el acto de lectura junto con ellos. Tienen que ver la pasión que nosotros sentimos por esos libros, ¿sí? Bueno, estas escenas entonces nos llevan a plantearnos, seguimos con la siguiente, una serie de preguntas que me parece que son fundamentales. ¿Qué representación tenemos de los adolescentes? Es decir, hay un juego de representaciones que no podemos obviar. ¿Qué representación tenemos de los libros que ellos pueden y quieren leer? ¿Sí? ¿Y qué queremos que hagan los chicos con las lecturas? Es decir, ¿qué representación manejamos de qué es leer, de qué es la lectura en la escuela? Entonces, estas son las primeras cosas que tenemos que sentarnos y pensarlas un poco para que todo ese trabajo que hacemos posterior sea útil y además no nos decepcione. ¿A ustedes no les pasa que cuando a ustedes les gusta mucho un libro y los chicos no tienen repercusión en los chicos? A mí me entristece. Sí, me decepciona, sí, me hacen sentir mal realmente. Entonces, evidentemente, esa situación podemos revertirla, pero bueno, tendríamos que poner en juego los mecanismos. Yo acá tenía un video que pasar de Caperucita Roja. ¿Lo tenés a mano? ¿Conocen ese libro de Pelletti sobre Caperucita Roja? ¿Todos lo conocen? Bueno, lo vamos a pasar rápidamente porque es interesante, porque es un libro en que un padre le cuenta a su hijo Jorge, le cuenta la historia de Caperucita Roja en una versión muy correcta. Y la imaginación de Jorge, del chico, convierte esa Caperucita en otra muy diferente de lo que el padre está pensando, que es lo que, a ver si podemos verlo. Ahí. No te preocupes, le cuento un cuento y luego le preparo algo para comer. Bien, adelante. Había una vez una niña, ¿cómo se la imagina el padre? ¿Cómo se la imagina el chico? Seguimos. Muy bonita, que se llamaba Caperucita Roja. Ella vivía cerca de un bosque con su mamá. Cierta vez la mamá le dijo que llevara la comida para la abuelita. Pero la abuela vivía muy lejos para ella era muy vieja. Sí. En medio de ese bosque, la mamá le advirtió que tuviera mucho cuidado al cruzarlo, porque ahí estaba el lobo feroz. Caperucita salió y empezó a cruzar el bosque, volando. Cuando iba por la mitad del bosque, se le apareció el lobo feroz y le preguntó, ¿hacia dónde vas, hermosa niña? Caperucita, olvidándose de lo que su mamá le había avisado, le contó que iba a casa de su abuelita. Entonces el lobo salió rapidísimo para llegar antes que la niña.
Cuando llegó el lobo se comió a la abuelita de Caperucita. Inmediatamente se puso la ropa de la abuela para esperar a que llegara la niña y engañarla. Cuando Caperucita llegó se encontró al lobo disfrazado de su abuelita acostado en la cama, pero no lo reconoció. La niña empezó a preguntar, ¿por qué tienes una nariz tan grande, abuelita? Para oler mejor, le decía el lobo. ¿Y por qué tienes unas orejas tan grandes? Para oír mejor, le respondía el lobo. ¿Y por qué tienes esa boca tan grande? Y el lobo dijo, para comerte mejor. Pero, ¿qué crees que pasó? Y el chico dice, en ese momento apareció el cazador. El cazador mató al lobo feroz, salvó a Caperucita, creo que es el padre, y sacó a la abuelita de la panza. Así fue que regresaron los tres juntos a casa de la abuela, muy felices y a salvo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y está firmando autógrafos. Y luego ve cómo se va a comer al lobo. Bueno, muchas gracias y volvemos al otro. ¿Ven? Entonces, esto nos muestra el contraste entre las representaciones, que creo que es una de las causas por las cuales a veces no tenemos resultado en nuestras prácticas. El adulto asume en este cuento una representación colectiva del cuento de Caperucita, que ha construido él a partir de los libros que él ha leído, de las películas que él ha visto, de los conceptos que él tiene de bosque, de lobo, ¿sí? de héroe, de las cuales él se ha apropiado. Pero el niño se apropia del texto desde los lugares del conocimiento que él maneja. Entonces, es muy importante a veces darse cuenta de que los adolescentes están imaginando a partir de qué referentes están imaginando lo que están leyendo, ¿sí? Esto obstaculiza gravemente la relación que tienen con el libro. Entonces, empecemos con esta primera pregunta que habíamos un poco anunciado. ¿Qué es leer? ¿Qué es leer? Leer, ya lo saben todos, lo han leído en muchos papers seguramente, leer no es decodificar grafías y sonidos. Es decir, leer es un proceso constructivo, ¿bien? Es decir, leer implica no decodificar el significado que tiene un texto. El texto no, el significado no es una propiedad del texto. El significado es una construcción que hace el lector con el texto a partir de una interacción. Entonces, por eso decimos que se trata de un proceso constructivo. Y si se trata de un proceso constructivo y surge de una interacción con el texto, el lector no puede sino llevar un viejo conocimiento de ese texto. Es decir, se acerca al texto con una cantidad de contenidos previos que no puede dejar de usar cuando aborda el texto. Y cuando aborda el texto, por supuesto el libro también tiene un conocimiento que procura al lector. Entonces, del juego entre el viejo y el nuevo conocimiento surge un nuevo conocimiento. Ahí está la construcción. Entonces, el texto propone, pero es el lector, como decía Julio Cortázar, el lector macho, ¿no? El lector constructor de textos. Es decir, o como decía Borges, es decir, el lector es el verdadero autor. ¿Estamos? Entonces, esto es muy importante reconocerlo, porque el lector va a hacer una construcción singular y por lo tanto va a haber muchas interpretaciones posibles de un texto. No todas, dice Umberto Eco. Todas no. Un texto habilita una cantidad de interpretaciones posibles, no todas. ¿No? Porque después los chicos dicen, es una cuestión subjetiva, usted entendió una cosa y yo entendí otra, no me lo puede evaluar mal. No, dicen eso, es subjetivo. No es como la matemática, la biología, es subjetivo. No es subjetivo. Es decir, porque ahora vamos a decir algo muy concreto, ¿no? Leer es leer códigos, ¿no? Eso lo vamos a ver también. Es decir, el texto habilita, está formulado de tal manera que habilita una cantidad pero no todas. Entonces, pero sí va a haber muchas interpretaciones. Y a veces lo que pasa, lo que tiene que hacer el docente, en definitiva, es hacer una archilectura, porque lo que va a tratar de hacer el docente es encontrar más o menos una interpretación que sea la de la media, más o menos, pero después vieron esos alumnos muy singulares, retorcidos, que dan vueltas y sacan cosas hermosísimas, pero que entorpecen la clase y uno termina hablando solamente con ellos, o chicos que no llegan a los niveles mínimos de comprensión. Pero después la mayoría más o menos entiende dos cosas, no mucho más que eso. Es decir, no es que tampoco los docentes tenemos que manejar tantas interpretaciones. Entonces,
Es importante la archilectura, llegar a una media, pero reconocer que hay otras apropiaciones, sin indagar en esas representaciones que los chicos manejan y las maneras en que se apropian de las lecturas. El problema que pasa en las evaluaciones generalmente, ¿no? No sé si a ustedes pasa, a mí muy seguido. Los bochamos porque los chicos entienden en un sentido diverso del nuestro, ¿no? Entonces decimos, no han construido el conocimiento como nosotros, ¿bien? Interpretan otra cosa. Y yo veo muchos docentes que reprueban por eso, dicen, no interpreto bien. A ver, espera, ¿te sentaste a pensar qué es lo que le pasó a él por la cabeza para ponerte esto que te puso? Porque me dices, mira qué insólito lo que me puso. ¿Te pusiste a pensar por qué llegó a esa cosa tan insólita? Ahora, es cierto también, y ahora definiendo la profesión, es cierto también que muchas veces los chicos no llegan a hacer las interpretaciones como corresponden porque no tienen los contenidos previos que necesitan. Bueno, es muy difícil justificar. Viste que yo a veces le pedimos cosas a los chicos, no sé si nosotros a veces las podemos resolver, ¿no? Si nos encontramos nosotros en una situación de examen, ¿no? Y nos están preguntando, ¿qué se entiende por tal cosa? ¿Qué quiere significar tal otra? Vamos a ver si nosotros respondemos con tanta claridad conceptual o orden en la exposición y sin cometer ninguna falta de ortografía ni de puntuación. No sé. Pero bueno, igual los papeles son los papeles, los roles son los roles. O lo que pasa, vamos a algo todavía más sencillo, a veces no tiene vocabulario. Y entonces, como no tiene vocabulario y no lo quieren buscar jamás, ni siquiera con internet, no ponen ni el buscador, nada, y los libros, los diccionarios, mala palabra, entonces, naturalmente, la imaginación de ellos dispara para cualquier lado, porque la palabra les suena a algo que a lo mejor vio en algún lugar, pero no importa, más o menos, no sé, como dice mi hijo, a grosso modo, más o menos no, digamos, es lo que tiene que ser, pues estás en secundario además. Eso a veces en los grados de la escolaridad uno va permitiendo algunas cosas que ya después no les puede permitir. Entonces, a veces los chicos no llegan con esos conocimientos o no reconocen el contexto, es decir, tienen que estudiar el romanticismo, no saben romanticismo, entonces después no pueden analizar Becker. Digamos, estas cosas tampoco hay que, por supuesto, deslindar una cuestión de la otra. Pero otra cosa es no respetar las representaciones o apropiaciones que los chicos hacen. Porque leer es comprender, sí, pero comprender es esto precisamente. Es, dentro de mis conocimientos previos, hacer jugar el nuevo conocimiento y construir algo nuevo. Y para comprender, reitero, son necesarios muchos procesos cognitivos. Un chico para comprender tiene que hacer muchas cosas. Es una actividad muy compleja la lectura. Tiene que anticipar de qué puede tratar el texto, mirarlo, ¿no?, por encima y ver más o menos, aportar conocimientos previos, hacer hipótesis de lectura, verificar después si se cumplen o no las hipótesis de lectura y además lograr inferencias, construir significados. Si no es un proceso tan sencillo y por eso merece mecanismos más graduales también. A veces les damos muchas actividades donde hay muchas cosas simultáneamente y los chicos se pierden. Entonces, hay que graduar las lecturas y hay que graduar las actividades. Por otro lado, leer, pasamos a la siguiente, leer es algo que a mí me parece muy importante señalar, no sé si suficientemente difundido. Leer es un proceso, implica interactuar, construir significados, comprender, interpretar, pero sobre todo, los docentes lo que tenemos que hacer es difundir códigos de lectura. ¿Qué quiero decir con esto? Leer es aplicar códigos. Códigos. Los géneros son, es decir, cuando yo enseño a leer, enseño a manejar géneros. Yo no leo textos, leo géneros. Es decir, yo aprendo a leer una sentencia judicial, aprendo a leer una novela, aprendo a leer una ponencia científica, aprendo a leer un manual de historia. ¿Se entiende esto? Yo manejo géneros. El chico aprende que el cuento tiene una determinada codificación y que la novela tiene otra codificación. Y esto todavía se vuelve más complejo. El código del cuento fantástico no es igual al código del cuento realista y la novela romántica no es igual a la novela barroca. Entonces, enseñar a leer es difundir códigos. Porque los códigos, que son los géneros, conllevan instrucciones de lectura. Entonces, cuando el chico... ¿Por qué reconoce los juegos de la Play o las series televisivas a fuerza de que alguien le enseñó la teoría? No.
Pero a fuerza de ver, reconoce perfectamente este celular que yo recién no podía ni apagarlo. Los chicos lo manejan absolutamente con una fluidez, porque nadie les enseñó nada. Pero observando, leyendo, abordando el género, sabe cuáles son sus mecanismos. Entonces, a veces perdemos muchas horas de teoría literaria que podríamos dedicárselas a la lectura, porque esos códigos se aprenden perfectamente. Pero bueno, es bueno igual que le dediquemos un poco a la teoría también, o ver cómo ellos se pueden ir acercando a esos patrones teóricos. Quiero decir con esto también lo siguiente, que los géneros generan expectativas de lectura. Si yo entro en un cuento, yo ya sé, por la extensión ya sé que no es una novela, ¿no es cierto? O que no es una obra de teatro. Todo eso hace que active en mí determinados mecanismos que me facilitan comprender el texto. Entonces, en la medida en que conozco los géneros, más puedo aprovechar los textos que estoy leyendo. ¿Se entiende esto? Es tan importante el género que, respecto a esto que estoy diciendo, que Borges dice, por ejemplo, si yo empezara a leer El Quijote en un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarme una vez, dice, bueno, el comienzo del Quijote parece un cuento policial. Yo podría leer el Quijote con el código del policial, por ejemplo. O leer un policial con otro código. Es decir, los códigos son tan importantes que a veces, si uno fíjense con el humor qué pasa. El humor hay que saber decodificarlo. Hay que poder leer las inferencias, las ironías, ¿no? los implicados, las implicaturas. Hay que poder leer las paradojas. Es decir, eso hay que saber leerlo. Pero yo puedo leerlo, lo puedo leer sin observar todas esas cosas y no resultarme un texto humorístico. O al revés, un texto que es serio. A lo mejor yo empiezo a encontrar desde el código del humor, con todos los recursos del humor, empiezo a encontrar las cosas humorísticas que a lo mejor tiene el texto. Es decir, que uno está todo el tiempo aplicando códigos. ¿Por qué? Y porque el código es lo que es, precisamente, son herramientas que tenemos para avanzar rápidamente sobre la lectura. Entonces, es importante leer algo. El leer no es un verbo transitivo. Leer no es una actividad abstracta. Yo leo cuentos, y el que lee cuentos puede no saber leer filosofía, y el que sabe leer perfectamente una ponencia filosófica de alta escuela puede no saber leer la pantalla de Internet. Es decir, todos los géneros requieren estrategias lectoras diversas, aunque también está probado que aquel que tiene habilidad en la lectura de un género también tiene habilidades o va incrementando su capacidad para leer otros géneros. Es decir, los chicos que son buenos lectores de literatura generalmente son buenos en historia, en la ciencia, en general son completos. Esta es una realidad también. Pero, por otro lado, entendamos esto, que no lean literatura no quiere decir que son unos burros, ignorantes o que no puedan leer otras cosas. Que facilitan también la lectura, no solamente los géneros, sino lo que llamamos, esta palabra tan fea, que no me gusta usarla, pero que está tan difundida, que es el paratexto, los famosos paratextos, ¿no? Pero todos los géneros tienen sus paratextos y también son organizadores de lectura, así como todo texto tiene una disposición visual, etc. Y otra cosa que también quiero reivindicar, que es el valor del estereotipo, ¿no? Porque el estereotipo es un concepto que está muy vapuleado, porque cuando uno dice, ay, esto es estereotipado, evidentemente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que son fórmulas que se reiteran, esquemáticas, que llevan a reduccionismos, que simplifican y que terminan no diciendo nada. Pero en realidad hay todo un largo estudio de los estereotipos y la didáctica de la lectura. Porque en realidad los códigos son estereotipos. Porque ustedes saben perfectamente, son lectores de cuentos, que no hay un cuento parecido a otro, salvo los policiales, salvo algunos códigos, como el policial, y hasta ahí, porque el policial de Agatha Christie no es el policial de Sherlock Holmes, de Conan Doyle, ni es el policial, qué sé yo, negro, así que vieron que cada autor también a su vez establece un nuevo código. Pero en general hay algunos géneros que son muy rígidos y hay otros que son mucho más abiertos. Pero el tema es que los estereotipos, en realidad, como dice Umberto Eco, son esquemas abstractos que dan cuenta del saber enciclopédico del lector, que va a utilizar una serie de informaciones que le van a ayudar a comprender la lectura. Si yo conozco el romanticismo, y voy a poder entender María de Jorge Isaacs o Amalia de Mármol.
A lo mejor lo entiendo igual, pero al conocer el romanticismo, ya me voy a dar cuenta cómo funciona el personaje del héroe, cómo es la mujer, que es ángel y demonio simultáneamente, cómo se comporta la naturaleza, el paisaje, es decir, cómo es el yo del narrador. Es decir, que en realidad el romanticismo o el policial son estereotipos, que yo las uso para poder leer mejor. Entonces, no está mal utilizar estereotipos para guiar a los chicos en la planificación de su lectura, que apliquen modelos preexistentes y que en última instancia vean, Borges escribe cuentos fantásticos, ¿sí? Bien. Escribe policiales, sí, pero sin embargo innova respecto de los modelos preexistentes. Entonces, que vea que hay estereotipos que él puede aplicar y conocer y que al mismo tiempo el autor genera una innovación respecto de esos modelos. Leer entonces, fíjense ustedes, es reescribir. Y escribir es releer. Esto es importantísimo, porque cuando yo leo, estoy trabajando, como dijimos el lector macho de Cortázar, estoy siendo activo, estoy trabajando con el autor en la construcción de la significación de ese texto. Y a su vez, cuando yo escribo, estoy recuperando todas esas lecturas que yo ya he hecho. Porque, como dice Bakhtin, nadie es Adán en el paraíso, nadie habla por primera vez. El lenguaje es un entretejido de muchas voces diversas que hemos venido escuchando, leyendo e incorporando a nuestra competencia cultural. Y esto hace que nuestras lecturas sean mejores en la medida en que ese entretejido artesanal es mucho más eficiente, ¿no? Y más poblado. Bueno, ¿qué hago yo cuando empiezo? Sobre todo los cursos superiores, pero en realidad sirve para... Hago una encuesta de prácticas lectoras. A mí me interesa saber cómo leen los chicos. Es muy importante para mí el hecho de que los chicos me informen sobre cómo leen, ¿no? Yo un poco les digo cómo es la encuesta que yo les hago hacer anónima a comienzo de año. ¿Usted lee habitualmente? Algunas preguntas, ¿no? ¿Qué prefiere leer? ¿Dónde lee habitualmente? ¿No? ¿En el colegio, en un transporte público, en la biblioteca, en su casa? ¿Dónde? ¿Cómo selecciona sus lecturas? ¿Se las recomiendan? ¿Las indican los profesores? ¿Comentarios críticos a través de los medios? ¿Cómo obtiene los materiales de lectura? ¿Se los regalan? ¿Se los compran? No, jamás los fotocopia. ¿Qué es lo que hace? Algo más que les pregunto. ¿Dónde guardan los libros? Vieron que los chicos no tienen bibliotecas, ¿no? Si no se las compra el padre es como, ¿no? Es como que las tiene y a lo mejor están pensando en regalarlos, venderlos al año, no sé, salvo que les hayan gustado mucho, ¿no? Pero los que le dan en la escuela entienden que no los tienen que conservar muchas veces. Entonces, ¿dónde guardan los libros? ¿Hay un mueble especial, un armario? ¿O los guardan en un armario, ¿no? Y quedan ahí escondidos? ¿Con qué propósitos lee? Si lee para entretenerse, para estudiar, por curiosidad, por placer, para aumentar la competencia cultural, para mantenerse informado, porque la lectura tiene muchas funciones diversas. ¿Qué contenido le interesa más? Esta es una pregunta fundamental de la que ahora vamos a hablar. Y también les pregunto cuál es la última obra que leyó, a ver si se acuerda el autor, el título, y cuál es la que leyó y le gustó. ¿Estamos? Porque también es eso, sí, es la última que leí, pero ¿cuál es la que le gustó? Y también le hago esta pregunta final, con sinceridad, ¿qué importancia tiene la lectura en su vida? ¿Sí? Y argumente brevemente, ¿cree que Internet mata la lectura? ¿No? Salen cosas insólitas. Yo se lo recomiendo porque esto nos va a dar un poquito cuenta de muchas apropiaciones que tienen los chicos y quiénes son finalmente estos chicos. Por eso la pregunta es esto, eso ya va. ¿Conocemos a nuestros alumnos? Sus gustos, sus inclinaciones, cómo se divierten, qué les interesa, qué leen habitualmente. A partir de esto, ¿qué le damos de leer? Si tenemos en cuenta estos datos para seleccionar las lecturas que hacemos, ¿y cómo organizamos las prácticas lectoras a partir de todos estos datos? Tenemos, recuerden siempre, lectores adolescentes, ¿no? En los cuales ya no es importante que lean, que quieran leer, porque obligarlos no vamos a poder obligar, no vamos a poder obligar, lo van a leer, pero que quieran leer, que continúen la lectura más allá del lugar donde nace en la escuela. Entonces, vamos a tener que empezar a pensar en materiales que estimulen la lectura, la voluntad de leer, ¿sí? Entonces,
ahí nos vamos a la pregunta clave. ¿Qué le damos de leer? ¿Solamente literatura? ¿Leer es leer literatura? Entonces, yo defiendo la lectura literaria. A ver, es ocioso un poco, ¿no es cierto?, hablar de la defensa de la literatura, de la lectura literaria como actividad formativa. Todos lo conocemos y lo manejamos, ¿no? Puede parecer ocioso porque en realidad esto aparece en todos los planes de estudio, históricamente, ¿no?, que la literatura tiene muchas virtudes. Una primera es que permite desarrollar la comprensión y la interpretación lectoras, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, permite el acopio de vocabulario y construir nuestro código. Por otro lado, permite la adquisición de normas gramaticales y de todo tipo sin necesidad ni siquiera de aprender, ¿no? Como decía Borges, si uno escuchara hablar bien o leyera buenas cosas, no necesitaría ni siquiera aprender gramática. Entonces, la literatura cumple con todo esto. Pero además, hay algo muy importante en relación con la literatura. La literatura provee de un conocimiento, ¿no?, del mundo y un conocimiento respecto a los demás, por lo que el estado de no lector, como diría Daniel Pennac, es una suerte de alienación, es una de las formas de la alienación. No podríamos imaginar gente no lectora, además porque vivimos en un mundo escriptocéntrico. Es decir, por más que queramos, las comunidades orales no existen más, aunque las estudie Walter Ong. Habrá 2 o 3 en el mundo, pero en realidad estamos cruzados por la escritura y por la lectura. Y en algún momento de nuestra vida, y cotidiana y todo el tiempo, nuestra vida pasa por la relación con el libro. Entonces es algo que no podemos desestimar. Ahora, por otro lado, quiero señalarles también que hay algo más que en estas épocas que estamos viviendo es importante señalar. La lectura literaria implica también un poder sobre uno mismo, porque a mayor conocimiento del lenguaje y de la cultura, hay un mayor conocimiento respecto de uno mismo y respecto a los demás. Esto lo dice muy bien Paul Ricoeur, ¿no? Y esto permite difundir modelos de lectura como un acto de justicia social. Es decir, porque en la medida en que la gente deja de leer y deja de ser competente desde el punto de vista cultural, bueno, accedemos a una distribución no equitativa de la riqueza simbólica. Entonces nosotros como docentes tenemos la obligación de formar en la lectura y en la lectura competente, porque es un acto democrático. La lectura es un acto social y democrático, y nosotros somos los mediadores, ¿sí? Ahora bien, si bien reconocemos esto, y está en todos los planes de estudio, y lo reconocemos como lema, los educadores suelen manifestar desorientación respecto de cómo desarrollar el hábito lector y cómo desarrollar una actividad sistemática que permita hacer un trabajo sistemático, observable y medible. Esto no sé si ustedes lo comparten, pero muchas veces no sabemos, dicen, bueno, leen, sí, no, y damos impresiones globales. ¿Y cómo te das cuenta? Y porque esto me lo pudo responder, porque esto no lo justifica, pero en realidad no sabemos muy bien cuánto han avanzado nuestros chicos en un año. Entraron en primero y salieron en quinto. A ver, ¿cuántos estamos en condiciones, desde las escuelas, desde la cosa institucional, de marcar un ritmo y una observación de las prácticas que se han ido incrementando? Muchas veces lo que uno observa en realidad es una vuelta atrás, que han empezado una primaria estimulados, leyendo muchas cosas, y que cuando están en secundaria empiezan a decrecer en todos estos conocimientos, empiezan a perder sistemáticamente, todo lo contrario. Yo no creo que tampoco sea así, pero hay algo ahí que no nos permite por lo menos observarlo y medirlo y subsanar los errores que podamos cometer. Y hay otra cosa más que hace la escuela, de la que yo también me hago cargo, que al desenvolver el hábito lector, vieron que últimamente también está la idea de que los libros no tienen que venir con actividades, porque las actividades no procuran la lectura por placer, ¿no es cierto? Pero en realidad, cuando estamos en la escuela y en el aula, todos los docentes de lengua estamos pensando que tiene el chico que leer y después tiene que hacer algo con esa lectura. Algo útil, se entiende, no leer por leer. Entonces, en realidad, mientras los docentes estamos diciendo, no, tiene que leer, hay que estimular la lectura, los chicos tienen que ser lectores, al mismo tiempo procuramos una serie de actividades útiles, pragmáticas, que acompañan. Que no están mal las actividades. ¿Por qué vamos a decir algo que es muy claro? La lectura no es un acto innato.
La lectura es, dentro del currículum de la escuela, la lectura y la lectura literaria forma parte del currículo y por lo tanto es una actividad que requiere un esfuerzo. No es un acto innato, sino que es un acto social y cultural y por lo tanto es fruto de un proyecto educativo. Es decir, tenemos que enseñar a leer. No terminar diciendo, y bueno, que lea lo que quiera. Es decir, si yo me hago toda una maestría en didáctica de la literatura, profesora en letras, para que termine diciendo, bueno, que lea lo que quiera, que le haga turro si le gusta. No, no es así. ¿Estamos? Es decir, estamos doblegándonos en nuestras responsabilidades como educadores. Entonces, eso tampoco quiere decir que yo le baje todo Góngora a Quevedo y Cervantes todos juntos, porque tampoco es la historia. Pero tenemos que encontrar el camino para que los chicos puedan superar Gaturro. Ahora, por otro lado, requiere un esfuerzo. Es un acto social y cultural que la escuela tiene que ofrecer y que tiene que orientar. Pero por otro lado, la escuela tiene que procurar que la lectura, como les dije antes, tiene que ser una fuente de descubrimientos. Porque si el chico se conecta con textos que a él no le dicen nada, o porque son muy difíciles, o también porque son muy fáciles, porque vieron cuando le damos algo muy fácil, lo desprecian también. Si le damos algo que los aburre, y sobre todo algo que no se conecta con sus afectos, que no estimula su sensibilidad, que no estimula su imaginación, el chico lo abandona, porque el chico es chico pero no es tonto. Y sabe lo que le gusta, porque a la Play no la deja ni 5 minutos. ¿Cuántas cosas podemos hacer viéndole la Play a un chico, por ejemplo? Nos hace todo lo que queramos con tal de poder seguir viendo la Play. Entonces, si hay cosas que los están estimulando, que nos vamos a empezar a hacer sociología y hablar de la sociedad de consumo, que estimulan unas cosas y otras no, pues todas las sabemos, ¿no? Así que ese marco está y también está actuando, yo no lo niego. Pero por otro lado, tenemos que, entonces, miren, hay un teórico de la literatura infantil y juvenil que para mí es uno de los más sabios, que es Marc Soriano. Y Marc Soriano dice respecto a los adolescentes algo muy concreto. Dice, a los adolescentes les gustan los libros de aventura, los libros de policial y los libros de historia. Y estos tres géneros tienen que ver con algo muy particular, que es el tema del tiempo. Es decir, los adolescentes están construyendo su identidad y ellos, su tiempo, su realidad es lo que les importa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que les tengo que dar solamente cosas que tienen que ver con el presente? No. Pueden estar desarrollándose en el pasado o en el futuro, pero tienen que poder permitirles a ellos descifrar su propia realidad, su propia identidad. Entonces, a lo mejor les puedo dar Dickens. Dickens sí, porque a lo mejor todo lo que pasa en Dickens, estos chicos de la calle, agobiados, con el contraste de la sociedad, la revolución industrial, etc. Todo eso lo puedo traer al presente y ellos pueden hacer una lectura de su propia realidad a partir de esa literatura del siglo XIX. Entonces no importa si es una literatura del siglo XVII, del siglo XV, del XX o del XXII. Lo importante es que se conecte con su identidad que está construyendo y con su realidad, con el tiempo, con aquello que es significativo para él. Entonces acá ya tenemos estas temáticas por un lado. ¿Qué otra cosa le interesa? Dice Marc Soriano. Y les interesa todo lo que sea historia reciente. Ahora que está tan de boga, ¿no? Tan en boga el estudio de la historia reciente, la idea de un pasado histórico cercano que todavía genere polémicas o debates, porque eso es lo que le interesa a los adolescentes. Entonces, hay tanto material, hay tantas cosas para leer, que procuremos elegir aquellas cosas. Marc Soriano termina diciendo esto: yo tengo que hacer un listado de las cosas, de los temas que a los chicos les interesan y darme cuenta qué temas les han dejado de interesar. O sea, lo que les dejaron de interesar, basta. Por ahora, a lo mejor nuevos lectores, nueva generación lectora, a lo mejor vuelve sobre determinados temas. Pero yo tengo que hacer una lectura de cuáles son los temas que le interesan y ir buscando los materiales después llevarlos con esos intereses, llevarlos a la lectura. ¿Entienden cómo es la cosa? Bueno, es un trabajo que hay que hacer. Y otra cosa que acá quiero decir, que también para mí es muy importante. Dijimos, ¿leemos solamente literatura? Bueno, yo privilegio el discurso de la literatura, ¿sí? Por muchos motivos, que ya expliqué algunos, pero también hay un deber cívico, ¿no es cierto? Es decir, la literatura forma parte del legado cultural y artístico de la humanidad y de una comunidad en particular, y preservarlo es tarea de la escuela. Es uno de los mandatos que tenemos en la escuela. Y por otro lado, la literatura representa el ideal de la lengua. Eso está un poco, ahora está en discusión, les diré, ¿no?
¿Quién representa el modelo para la lengua que hablamos? Ahora se está diciendo que los medios. Lamentablemente los medios hacen un uso de la lengua bastante errático y entonces no pueden posicionarse como modelos. Pero en realidad el discurso más actuante sobre nosotros y el que nos transita absolutamente es el discurso de los medios y entre los medios el de Internet. Es decir, todo el discurso tecnológico, que eso va a causar, como dice Roger Chartier, la tercera revolución lectora, que ya estamos accediendo a ella. Pero, de todas maneras, la literatura provee la historia de nuestra lengua, ¿no? Y de la lengua que se ha presentado como modelo de la comunicación lingüística, la lengua estándar culta, ¿no? No la lengua literaria preciosista modernista, no es que tenemos que hablar como Paul Lugones, sino una lengua correcta, estándar, culta, correcta. Entonces, al leer literatura, estamos aprendiendo nuestra lengua, la lengua que nosotros hablamos. Entonces, yo creo que en la escuela hay que leer todos los géneros posibles. Es decir, que el gran desafío de la escuela es precisamente ¿no? Esto que yo señalo acá. Que el chico lo hace naturalmente, nos guste a nosotros o no nos guste. El chico lee en simultaneidad y de forma transdisciplinaria. Por eso Internet le encanta. Ya no lee, ¿no? Una novela, no lee nada, digamos, en forma profunda y lineal. Lo lee todo en forma breve, significativa y conectada. ¿Sí? Lee en pantalla. Esta es la manera. Y esta manera de leer que la tecnología ha impuesto está presentando los nuevos modelos cognitivos que estamos todos pensando desde la neurolingüística y desde los procesos cognitivos que nos van a llevar a traer nuevas prácticas lectoras y que las vamos a tener que traducir en didácticas. Es decir, ya los procesos cognitivos después de la era tecnológica en los chicos no son los mismos, no somos iguales. No se procede, así como las comunidades orales procedían de una manera, según Walterón, y las comunidades escritas de otra, bueno, ahora pasa exactamente lo mismo. Las comunidades tecnológicas se elaboran procesos cognitivos que hacen que leer no sea lo mismo para los chicos que lo es para nosotros. En principio los chicos leen de forma compartida, conectada, breve y siempre en relación. De tal manera que acá no hay un maestro, es decir, todos somos pares. Todos construimos en conjunto, todos leemos en conjunto, todos de alguna manera compartimos la lectura y la escritura. Y de paso digo algo muy interesante que ha señalado Daniel Casani. Si ustedes entraran en Internet, no en Argentina, pero sí en muchos sitios españoles, que yo les puedo dar algunas direcciones, esos chicos que nosotros en lengua le ponemos 4 o 5, decía Daniel Casani, la cantidad de prácticas lectoras y escriturarias que hay a través de la web, con géneros como la fanfiction o el remix, etc., nos quedaríamos sorprendidos de lo que leen los chicos, de las tertulias literarias, de cómo se recomiendan libros. Hace este género de la fanfic que a lo mejor toman a Harry Potter y le cambian los finales, o toman a alguien de la vida cotidiana y le construyen una vida de ficción. Bueno, hay unos géneros nuevos que él los enumera, de poesía, de teatro, de diálogo a partir del chat, de narrativos, que nos sorprenderíamos los profesores de literatura de ver que estos chicos no leen, estos chicos no escriben, la cantidad de cosas que ellos escriben por internet. ¿Y quiénes son sus lectores? Sus compañeros, sus amigos. A lo mejor un amigo que está en la China y otro que lo encuentra no sé dónde, ¿no? Y que arman esas tertulias donde comparten y combinan, etc. Nos guste o no nos guste, esto está ocurriendo. ¿Estamos? Y me parece que nuestros alumnos, cuando están en la clase de literatura escuchando el Quijote, al mismo tiempo están viviendo esta otra vida, y me parece que en vez de desplazarla, habría que conocerla y no incorporarla. No es que se trata de hacerle en el aula lo mismo que hace en la casa, porque si lo hace en la casa, ¿por qué no vamos a hacer en el aula? ¿No? Pero sí saber la manera en la que están procediendo. Y por otro lado, entonces, creo que esta es una de las cosas que me voy a diferenciar por ahí de otros ponentes. La idea de que hay que leer todos los géneros discursivos. Es decir, el chico lee literatura, sí, pero también tiene que leer historia como lee literatura, las ciencias, la lectura de las ciencias, la lectura de internet, la lectura de biografías, diarios de viaje, cine, ¿no? Los géneros del deporte, la prensa. Entonces, todos los géneros tienen que estar leídos en simultaneidad y de manera transversal. Yo leo un cuento, me tiene que llevar el periódico me tiene que llevar una película me está llevando, uy, mirá esto que lo vimos en ciencias.
el chico tiene que saber que el saber no es unilateral. Esto para mí es importantísimo, ¿no? Es decir, que el saber en realidad forma parte de una componente plural y abierta. Nadie tiene el saber absoluto y todos los textos están comunicados entre sí. Nosotros le tenemos que poder enseñar a armar caminos que los vaya llevando de un texto a otro, ¿sí? Entonces, por eso dijo acá, leer en simultaneidad y de forma transdisciplinaria. Es tarea de la escuela la preparación integral de personas plurilingües y pluridiscursivas, competentes en distintos lectos y registros, tipos y géneros del discurso, distintas temáticas y soportes, para el desarrollo de destrezas en el abordaje de todas las circunstancias comunicativas cotidianas y profesionales. Es decir, la serie literaria debe relacionarse necesariamente con los otros discursos sociales. Esto me parece que es una de las cosas que van a dinamizar mucho más la clase de literatura. Y otra que queda para otro taller, que es leer y escribir son prácticas imbricadas. A ver, escribir también implica una apropiación de saberes y nos ponemos en situación acá de productores culturales y hay otra reflexión diferente sobre la lectura cuando escribimos. ¿Vieron? Cuando tenemos que hacer una reseña, cuando tenemos que hacer un comentario, cuando tenemos que explicar algo, nos ponemos respecto a lo leído en otro lugar diferente. Así que no se puede leer sin escribir y no se puede escribir sin leer. Pero para un taller de escritura vamos a buscar otro taller. Y una última cosa que yo les quiero poner acá antes de abordar los textos en el trabajo en grupos que vamos a hacer. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esto es lo que dijimos, las prácticas imbricadas. Esta es una página de un libro de texto en el que se reproduce un cuento. Imaginen que son un alumno y tienen que leerlo. ¿Qué tal? Horrible, ¿no? Bueno, mi hijo durante 3 años tuvo libros de este estilo, ¿no? Entonces, letra chica, ¿no? Todo abigarrado, no da ganas de leer esto. Entonces, ojo con las cosas que damos de leer también, las presentaciones, ¿no? La disposición visual, porque esto agota a cualquiera antes de empezar. Seguimos. Niño, los terrones no sufrirán más a la azada ni la viña a la podadera, el labrador robusto desatará los bueyes de sus yugos, la lana no aprenderá más la mentira de las tinturas multicolores, sino porque por sí mismo en los prados el carnero tomará en su vellón el color... Basta. Me encanta Virgilio, me lo traduje todo en la facultad, pero esto no. Entonces, ojo con las elecciones que hacemos, porque después decimos, no leen, no, ¿qué? ¿Estamos? Sí. Y la potencia de las ilustraciones, estamos en un momento en que la imagen, ¿no? Hay tantas cosas, además, uno puede entrar en internet, hay tantas cosas leídas, representadas, imágenes, bancos de imágenes de todo tipo, trailers, ¿no es cierto?, que a veces son muy útiles también, películas, entonces aprovechemos muchos materiales para estimular la lectura, pero además esto es digno, presentarle un material al chico, que lo dignifique, que lo sienta, que él se tenga ganas de apropiárselo, porque si no, realmente estamos trabajando con materiales a veces muy empobrecidos respecto de las ofertas que los chicos tienen en otras. Es decir, hay que también esto no es ser superficial tampoco, es todo lo contrario, porque además ustedes saben perfectamente que la imagen juega con lo escrito. Así que el chico no, es más, nosotros mismos, con un chico cuando le regalamos un libro, lo primero que ve es si tiene ilustraciones o no. Entonces, si la tipografía, si es grande, si es chico, ¿no? La letra, el color de la página, todo eso atrae. Y ya les digo, Borges mismo decía, yo recuerdo el Quijote en inglés con las ilustraciones y las páginas y el gramaje de la página. Es decir, que él tiene también esos recuerdos. Así que evidentemente no vamos a pecar de superficiales si tenemos en cuenta todos estos aspectos. Bueno, yo les propongo ahora algo, después de haberlos agobiado, que ya deben estar muy cansados, pero seguimos a la siguiente diapositiva. Vamos a tratar de hacer un trabajo grupal, sintéticamente. Vamos a sondear un poco, ¿no? Van a observar con atención los libros de las colecciones de literatura que tiene Aike, que les van a facilitar sí en los equipos, ¿de acuerdo? Y mírenlos bien primero, observen, pónganse en contacto, den vuelta en las páginas, busquen los índices, vean las ilustraciones. Y piensen ustedes, ¿a qué géneros pertenece? ¿Son novela, cuento, poesía, teatro? ¿En qué consiste la ilustración, el diseño de tapa y la contratapa? ¿Cómo es la tipografía y el diseño de página?
¿Tiene ilustraciones internas? ¿Qué tipo de información no literaria incluyen? ¿Están divididos en partes? ¿Cuáles? Vean un poquito, entren, ¿no? Y hagan esa observación de un material editado. Bueno, yo les voy a preguntar estas cosas. En los miembros del grupo, o sea, grupos de 5 o 6 personas, si les parece bien, ¿qué género elegirían publicar en primer lugar? Pensando en todas estas cosas que estuvimos hablando, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes ahora fueran editores, y le dijeran, a ver, tenés adolescentes acá y queremos preparar un libro para ellos, vos, ¿qué género elegirías publicar en primer lugar? ¿Qué temas escogerían porque atraen mayormente a los chicos? Porque ustedes ya saben por su práctica cotidiana que van a causar más sensación. ¿Cómo harían una conexión con la actualidad? Así, ¿no? De esa historia o de ese tema, ¿cómo podría estar conectado con la actualidad? ¿A qué 3 autores seguramente convocarían? ¿No? Que a ustedes les parece que a los chicos los convoca también. ¿Cómo tendrían que ser las ilustraciones o elegirían fotos? ¿Les colocarían actividades o no? ¿Con qué otros géneros, el periodismo, la historia, la ciencia, el deporte, la salud, etcétera, deberían poder relacionarse los textos literarios elegidos? Entonces, piensen todo esto y después hacemos una apuesta en común. Cada grupo lo único que tiene que hacer es exponer en un párrafo, las respuestas a estas preguntas en un párrafo, donde ustedes más o menos hacen un diseño en 5 o 6 renglones de lo que sería un libro, digamos, entre comillas, ideal, que ustedes pueden pensar que es ideal en este momento para sus alumnos. ¿De acuerdo? Necesariamente a la hora de elegir lecturas para los chicos. Para apoyar cada uno y bien. Claro, esto para mí. Ya se tenía haciendo qué es lo que les gusta. Y hacer la selección yo por ahí. Claro, yo selecciono algunos cuentos. La selección de cuentos de la furia de Silvino Cándido. Bueno, si les parece entonces, ahora yo me voy a callar, porque ahora llegó la idea de que ustedes puedan exponer sus ideas, que por lo que estuve sondeando en los grupos, las veo muy creativos, muy activos, así que seguramente vamos a sacar algunas propuestas que nos vamos a poder llevar todos. Bueno, nos han tocado 2 novelas, género narrativo. Todos los 3 libros son de género narrativo, 2 novelas. Una es La flecha negra de Stevenson, la otra es El cuaderno de agosto de Alice Vieira, y una compilación de cuentos que en realidad es una coedición que se llama Nuevas Rutas. Son varios autores, escritores latinoamericanos. Digo coedición porque los 2 primeros son de Aike, y hay uno que creo que es una suerte también de coedición con Anaya, El cuaderno de agosto de Alice Vieira. Sí. Y Nuevas Rutas, que es esta de jóvenes escritores latinoamericanos, es esa coedición que decía de Latinoamericana. Entiendo que son una suerte de pool de editoriales que trabajan juntas para las ediciones. Y es una serie de cuentos. Bueno, en cuanto a la primera pregunta era esto, de cuál era el encuadre genérico de las obras. Y después dice en qué consiste la ilustración y diseño de tapa y contratapa. En el primer caso de las 2 novelas hay claramente una parte que tiene que ver con el diseño de a qué colección pertenecen y también la indicación, hacia allá no llegó a mostrar, la indicación también a qué nivel, los 3 son en realidad libros de literatura juvenil, se me cae todo, e incluyen, en el caso de las 2 novelas, ilustraciones que son dibujos, en tapa y contratapa en un caso y en tapa solo en uno. En cambio, en el de cuentos no, es más bien solamente un diseño de base de color. Además aparecen, esos diseños son claros y atractivos, son orientadores sobre cierta información, todos los tipos de paratextos que tiene, tanto el título como sus autores, y la contratapa incluye en la parte, en algunos casos inferior o media inferior, una suerte de reseña no del todo crítica, pero orientadora y sugeridora, ¿no?
La tipografía es apropiada, en todos los casos los colores elegidos son así contrastantes con el fondo, son elegibles, son tipos de letras también bien elegidas y los colores también. ¿Qué tipo de información no literaria incluyen? Bueno, nos llamó la atención que en las dos novelas aparece a pie de página glosario. Eso es muy interesante para Sí, el tema del que totalmente. hablábamos del vocabulario. Totalmente. Otro material no literario, en el caso al final del libro, presenta biografía del autor, en un caso, también en el otro, actividades de comprensión e interpretación. Bien. Que después, ya me adelanto un poquito, que en realidad dijimos, cuando aparece esta pregunta de que si la incluiríamos o no, no nos interesan tanto las actividades. En el caso nuestro, ¿no? Del consenso, somos más bien de elegir las actividades nosotros. Perfecto. ¿A qué perdón, es la segunda consigna entonces, ¿no? Discutan entre ustedes y anoten brevemente las conclusiones si fueran editores de literatura para adolescentes. ¿A qué género elegirían publicar en primer lugar? A ver. En realidad, acá se planteó una cuestión que dijimos, bueno, primero empezaríamos con los cuentos y luego con las novelas. Lo que planteábamos era que desde primer año, donde ingresa un chico de 12 años, hasta sexto año, donde suelen salir con 18 o 19, hay un arco bastante interesante y hay muchos géneros y muchas expectativas diferentes. O sea, en primer año a lo mejor podríamos empezar con el cuento, primero, por ahí en segundo ya podríamos incluir la obra de teatro. Lo que sí vimos que en los textos que circulaban, por lo menos acá entre los dos grupos, no hubo otro género que no fuese cuento y novela, en lo que nos tocó ver a nosotros, no sé por allá. O sea, estaríamos entre el cuento, la novela, el teatro y la poesía en diferentes momentos y en diferentes etapas. ¿Qué temas escogerían porque atraen mayormente a los chicos? Bueno, acá hablamos de varias cosas. Algunas chicas dijeron que les interesaban los de terror, otra compañera habló de una autora, Alicia Barberis, ¿era, no? Con la novela histórica, que a ella Terror, los chicos... novela histórica. Claro. Después acá circuló un libro de cuentos de amor que nos pareció excelente. Y también es ¿Y los un otros tema... grupos qué piensan respecto a las temáticas? ¿Ciencia ficción? ¿Extraños policiales por aquí? ¿También? ¿Más o menos coinciden? Bueno, ven que todos estamos en la misma sintonía. Muy bien, continuamos. Muy bien. Bueno, ¿cómo harían una conexión del texto literario con la actualidad? En realidad esa conexión la propone la historia, la propone el texto. Sí, lógico. ¿No? De acuerdo a la historia, de acuerdo al texto del género que estemos leyendo, se pueden hacer infinidad de conexiones que proponga el texto, no todas, como dijiste Perfecto. vos. Pero uno tiene que tratar de buscarlas. Pero tiene que tratar de buscarlas, Muy bien. sí, ¿Coinciden indudablemente sí. en general? Bien. Si alguien quiere intervenir, lo señala. Sí. ¿A qué tres autores seguramente convocarían? Bueno, acá no hablamos mucho, ella dijo que le encantaba Cortázar, ella habló de Barberis, bueno, no nos pusimos muy de acuerdo. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ver dos textos, unos de ciencia ficción, que estaban de los cuentos de ciencia ficción, donde pudimos observar puntualmente, exacto, Odiseas marcianas. Sí, ese me encantó. No lo conocía el autor, me encantó. Bueno, nos pareció excelente tanto la selección del material como el paratexto que trabaja. Además de ciencia ficción y humor, las dos cosas combinan. Exactamente. Hay una reseña también histórica en donde también de alguna manera trama, justamente hace el humor de la siguiente manera, tratando a los extraterrestres célebres. Sí, Nos encantó esa parte, porque va nombrando a cada uno y va haciendo una breve reseña. Bueno, las actividades también que analizamos nos parecieron acordes y también toda la parte de producción, ¿no? Que es muy importante. Lo que estuvimos criticando un poco son estas páginas en color celeste con la letra blanca. Sí, la letra blanca para nosotros que somos adultos. Exactamente, sí. Los chicos no sé, habría que ver, vieron que los efectos de ilustración a nosotros a lo mejor no están dentro de nuestros códigos visuales, pero sí dentro de los códigos de los chicos a veces, ¿no? Claro, bueno, queríamos saber si había los chicos lo pueden leer bien. Exacto, y si, o sea, qué causaba en los alumnos. Sí. O sea, podría ser... ¿Les colectarían actividades? La gran pregunta. ¿Les colectarían actividades?
Acá sí. pasamos para allá. Mejor que se sobre y no que falte, ¿no es cierto? Si las tenemos y las podemos usar, ¿por qué no? Es una herramienta, ¿sí? Ahí sí. Ah, bueno, bien. ¿Ustedes actividades? Sí, ¿Les parece? estamos de acuerdo. Por allá ustedes dijeron que no. Por ahí hay diversidad de actividades, como para todos los gustos, digamos, y niveles. Bueno, hay que garantizar eso, la diversidad. Para terminar, digamos, no sé si, bueno, Silvina quiere decir algo más. No, yo les agradezco muchísimo porque la verdad que lo pasé muy bien, me fue muy productivo para mí conocerlas, aparte se involucraron, trabajaron, se mostraron muy comprometidos, dijeron cosas muy interesantes y se las nota que son profesoras que van a llevar adelante la literatura en las aulas. Así que lo que yo voy a dejar es mi mail de contacto, de tal manera que cualquiera que quiera comentarme sus prácticas o algún diálogo, podamos hacerlo. Así que les agradezco muchísimo que me hayan escuchado y hasta la próxima. Vengan la próxima.